Así es que empezamos con las preguntas. Aquí tengo tres. Las resumieron juntas porque más o menos hablan, ¿verdad?, de lo mismo. Dice el primero, dice, ¿cómo es el discipulado de mujeres en tu iglesia? Esa es una, ¿ok? También, otra muy parecida dice, ¿qué estudios recomiendas para mujeres en una iglesia pequeña? Y la otra es, ¿cómo lograr establecer un ministerio de mujeres en la iglesia local donde no haya división por edades? Qué lindas esas preguntas. Dale, Ok. dale. Ok, bueno, la verdad es que los ministerios de mujeres en las iglesias locales son una bendición. Las mujeres somos militantes. Es posible que se haga lo mismo para hombres y para mujeres, pero uno ve que las mujeres tenemos un entusiasmo para las cosas Claro, muy siempre. distinto y siempre estamos activas. Cuando inició la congregación que Moisés pastorea, First Irving en español, y comenzamos a soñar y pensar cómo iba a lucir el ministerio de mujeres en la iglesia. Era una iglesia que comenzó desde cero, una iglesia muy pequeñita que el Señor fue creciendo poco a poco, ha ido creciendo poco a poco. Comenzamos a revisar nuestras convicciones acerca del ministerio de mujeres. Y la verdad es que probablemente nuestras opiniones son un poco impopulares para lo que normalmente estamos acostumbrados, pero comenzamos a identificar aspectos del ministerio de mujeres que en algunos lugares se practica de manera muy sana y tiene el apoyo de los pastores y la dirección de los pastores. Pero también creo que también el hecho de que visitamos diferentes iglesias y damos charlas en diferentes iglesias, comenzamos a observar cómo de alguna manera el ministerio de mujeres se convertía como en un departamento de la iglesia. Como si el ministerio de mujeres con sus líderes de mujeres, ellas fueran como hasta cierto punto como la autoridad de esas mujeres en la iglesia. Y hasta cierto punto también cuando las mujeres tenían una necesidad, entonces entendían que su lugar de refugio eran esas líderes. Entonces, en la medida que el Señor fue confrontando y madurando nuestras convicciones, nosotros llegamos a la conclusión de que las mujeres son parte de la iglesia. Amén. Y el ministerio de mujeres ha de ser dirigido intencionalmente por los pastores de la iglesia, porque ellos son los que han de dar cuenta al Señor. Entonces, en el caso de nosotros, porque la pregunta es muy específica de cómo sucedía, nosotros desde el principio hemos comunicado a la iglesia que nuestra visión para el ministerio de mujeres es que las mujeres entiendan que su fuente principal de alimento es la predicación dominical. O sea, cuando la mujer está sentada en la banca de su iglesia, en su silla, tiene que saber que el pastor está ministrando su corazón, así como está ministrando a los hombres. Y que ese pastor está orando por las mujeres de la iglesia y, ¿verdad que sí? Exactamente. Y preparando un sermón para las mujeres de la iglesia. Entonces, la segunda avenida de alimentos, si se puede decir, tenemos un instituto bíblico en la iglesia y las hermanas y los hombres ahí estamos creciendo juntos, conociendo la palabra de Dios juntos. El tercer lugar de discipulado son los grupos pequeños, son grupos intergeneracionales, eso es una manera como hacerlo, son familias distintas que se reúnen una vez a la semana a discutir preguntas alrededor del sermón. Yeah. Y como último recurso, no porque es menos importante, sino a propósito de último, es nuestras reuniones mensuales, donde ahí nos reunimos a estudiar un libro, a estudiar la Biblia, pero sabemos que esas reuniones simplemente son una expresión más de la vida de la iglesia, pero las mujeres no sienten como que, bueno, esta es la iglesia, pero este es mi ministerio de mujeres, aquí es donde yo recibo alimento. Realmente, qué maravilloso es cuando entendemos que somos un cuerpo y como cuerpo somos alimentados por el ministerio más importante establecido por la palabra, que es la predicación fiel. Excelente, felicidades.
Parezco Qué esposa excelente suya de su exposición, iglesia. excelente exposición. Ok. Dentro de las 3 preguntas había una, ¿qué recursos podemos para un ministerio de mujeres? Siempre que Bexy viene con una propuesta, lo vemos a la luz de las necesidades, pero toda propuesta tiene que tener un fuerte fundamento en las escrituras. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo ora, una de las oraciones más importantes que Pablo hace, si usted estudia las oraciones de Pablo, en Colosenses capítulo 1, 9, Filipenses 1, 9, Efesios 2, 3, 14, 15 y 16, la mayor oración de Pablo era que la iglesia, hombres y mujeres, pudieran crecer en su conocimiento y entendimiento del Evangelio. ¿Por qué? Para que vivan de una manera digna en el Señor. Usted lo lee, Colosenses 1, 9, Filipenses 1, 9 y Efesios. ¿Cuál era el interés? Pablo está alcanzando iglesias gentiles, paganas, donde venían con dioses, con costumbres, con ídolos. Y él sabía que el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz, que no solo es para salvar, sino también para sostenernos en este mundo caído, es crucial para la vida de iglesia. Así que hombres y mujeres que crecen bajo el estudio del Evangelio y la palabra de Dios, su vida va a florecer como hablábamos hoy. Entonces, todo recurso del Ministerio de Mujeres tiene que tener como filtro que sea un recurso centrado en la palabra y que sea un recurso centrado en Cristo y en el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Bueno, no es la excepción de esta época en la que estamos viviendo. Desde antes de que la iglesia fuera iglesia, siempre habían falsas corrientes religiosas. Y todas fueron enfrentadas por la iglesia. Cristo en Mateo 7, 21, 22 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. En aquel día muchos vendrán a mí diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si nosotros juzgamos entonces la veracidad de un ministerio por esas manifestaciones, estamos en un terreno peligroso. Luego en Mateo 24 Jesús que dice, en los postreros tiempos vendrán muchos falsos y engañarán si es posible los escogidos. Luego Pablo escribe 13 cartas y en todas advierte de los falsos profetas. ¿Cuál es la corriente que nos está golpeando en esta ola? Feminismo, humanismo, un evangelio que está centrado en el hombre, centrado en la mujer, que quiere hacerte creer que tú eres el tapón del océano, la última Coca-Cola, el ombligo del universo. Y eso no es así. La vida cristiana no se trata de usted y de mí, se trata de Cristo. Amén, Por lo aleluya. tanto, en la medida en la cual usted conoce más de esas verdades, su vida va a resultar en una vida coherente con la obra de Cristo. Todo recurso que usted vaya a poner a correr en cualquier ministerio, mujeres o hombres, procure que tenga raíces en las escrituras y que sea exaltando la obra de Cristo en la cruz. A mí me encanta como en Tito 2, Pablo, si le pudiéramos decir, cuando va a decir cuál es el currículum de aquellas cosas que las mujeres maduras en la fe van a enseñar a las que son más nuevas en la fe, vemos que realmente él lo que está haciendo es enseñando, motivando a las hermanas a que enseñen a las otras a conectar la fe con las cosas muy cotidianas del día a día. O sea, que amen a sus esposos, que amen a sus hijos, que amen sus hogares, que sean puras, que sean mujeres piadosas. Pero ¿qué queremos las mujeres? Un púlpito. Queremos hacer un ministerio porque como, bueno, el pastor es varón, yo quiero también tener un espacio donde yo pueda ejercer mis dones. Y yo creo que hay mujeres que Dios le ha dado el don de la enseñanza y a su tiempo el Señor lo va a usar, pero toda esa piedad se forja en el día a día, en el discipulado uno a uno en la iglesia, enseñándole a una mujer cómo amar a un esposo inconverso, enseñando a una mujer cómo criar hijos para la gloria de Dios, enseñando a la mujer que no se deje llevar por las corrientes de este mundo y que atesore y valore aquellas cosas que para Dios realmente son importantes. Entonces, que esa sed, hay otra pregunta que la voy a mezclar aquí, porque alguien preguntó cómo comencé este ministerio. Esa sed que nosotros tenemos por un nombre o por un podio, un púlpito, que el Señor nos guarde de no perseguir al final algo que se trate de nuestra persona. Yo creo que si ustedes y yo, incluyéndome, nos enfocamos en ese discipulado orgánico en la iglesia, amándonos unas a las otras, invirtiéndonos unas a las otras, orando una por las otras, apoyando
y siendo de ayuda idónea para el liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia, estamos construyendo un ministerio más saludable si tuviéramos 300 estudios bíblicos y 200 maestras. De ahí, de esa arena, es que el Señor entonces va a florecer aquellas mujeres que Dios va a usar para enseñar de manera más formal. Entonces, realmente, Y cabe destacar que tú no empezaste ningún yo ministerio. no he empezado ningún Al ministerio, contrario, hermanas. Betsy corría en la dirección opuesta y lo doy por testimonio. Y cuando venían muchas propuestas, ella decía, no, yo le decía, espérate, vamos a considerar esta, vamos a considerar aquella. Incluso el mismo Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, que fue donde Betsy empezó a crecer y a crecer, ella al principio rechazó la oportunidad de trabajar. Y yo le dije, mira, yo creo que esto lo podemos hacer desde la casa. Igual que escribir libros, el primer libro que ella escribió, ella no lo quiso aceptar. Le dije, vamos a considerar escribirlo, yo creo que es una buena oportunidad. O sea, no es algo como que... Y bueno, obviamente, porque no sigan mi ejemplo, no hay Sí. que huir de las cosas que Dios Claro. abre. Ese no es el modelo y ni lo correcto. Pero quiero decir que tú no perseguiste eso como Yo creo que una agenda. Dios nos va a encontrar donde estamos. Y ahí Él nos va a usar. Y si Él quiere darnos a conocer o no darnos a conocer, ya esas son cosas de Él. Pero que el Señor nos encuentre fieles y que podamos servir de la abundancia de lo que Él nos ha dado. Amén. Y no forzado. Amén. Y cuidarnos de la cultura de la celebridad. El creerse celebridad en esta cultura es tan peligrosa. Y nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, y es una frase que Betsy usó para nuestros hijos, tú tienes tantos seguidores. Y Betsy le decía, mira, tener seguidores en las redes sociales es como tener dinero de monopolio Y creerse rico. y creerte rico. Tú no cuidemos nuestros corazones de eso. Tenemos que seguir. Eso te iba a decir, tenemos que ser más precisos con la respuesta. Ok, gracias. Nos Listo. sentimos muy cómodos aquí en estos muebles. Amén. Y hablando acerca de la familia, como mujeres, hay dos aquí que las voy a juntar. Dice una, ¿cómo puedo quitar la ansiedad y ser paciente con mi familia? Esa es una. La siguiente es, ¿cómo puedo en lo práctico mirar lo bueno en mi esposo y comunicar mis pensamientos de una forma que glorifique a Dios? Wow. Qué En lo que pregunta. yo veo que tú te estás preparando ahí. Qué Moisés, pregunta. déjame decirla, porque como es para el esposo, ¿verdad? En Claro. una ocasión, hay una autora que se llama Elizabeth Elliot. Ella está con el Señor ya. Es una de mis favoritas. Pueden leer todo lo que ella haya escrito, es excelente. Una hermana se le acerca, creo que fue a la mamá de Elizabeth Elliot, y le decía, mire, usted dice que tenemos que servir a nuestros esposos y tenemos que servir a nuestros hijos, pero yo no puedo. Lo que pasa es que yo creo que usted no conoce a ese hombre. Y como usted no conoce a ese hombre, es que usted me está diciendo a mí que yo tengo que ser paciente con mi esposo y servir a mi esposo. A lo que ella le respondió, hermana, olvídese de ese hombre. Es a Cristo el Señor que usted sirve. Si usted va a hacer la cena, usted va a hacer esa cena con gozo, porque la cena usted la va a hacer para Cristo el Señor. Amén. Y cuando toquen la puerta, olvídese. Usted va a recibir porque le va a servir a Cristo el Señor. Y si fuera Cristo el Señor que estuviera tocando, ¿cómo usted le abrirá? Aquí estoy con la Con un cena que te banquete. preparé. Amén. Y si Cristo el Señor te dice, ay, no quiero comer, no importa, tú comes cuando tú quieras. Así sucede en la casa también, Bueno. claro. Mira, Todo eso para decir que cuando hacemos las cosas como leíamos hoy, como para el Señor, en realidad tenemos una mejor motivación sí. y aprendemos a practicar lo que decimos, que entonces podemos mirar las cosas de arriba y no las de la ¿Tú tierra. puedes repetir la pregunta otra vez para La de la Claro. ansiedad. la de la ansiedad? ¿Cómo puedo quitar la ansiedad Ok, y ser paciente con mi familia? perfecto. Dos cosas. Yo creo que ambas respuestas la encontramos muy específico en la escritura. Por lo tanto, decir lo que uno piensa aquí no vale un centavo. Aquí no se trata de lo que yo pienso, de lo que Betsy piensa, de lo que ninguno de nosotros pensamos, sino lo que la palabra de Dios dice con un tema tan importante como la ansiedad. En Filipenses capítulo 4, Pablo habla de manera contundente y leo de la Nueva Biblia de las Américas. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Pablo está preso cuando está escribiendo esta carta. ¿De acuerdo? O sea que primero arranquemos de dónde él está escribiendo y cómo él está apuntando a la gente a un gozo que es doble, regocíjense, gócense dos veces. Y luego dice,
la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí Él da la fórmula. Dice, por nada estén ansiosos, afanosos. Antes bien, en todo, aquí está la respuesta, en oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 7, que es una promesa conectada a eso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Cuando nosotros vemos lo que Pablo está diciendo y está la fórmula que Pablo está diciendo, esa ansiedad conviértela en una oración, conviértelo en un motivo de gratitud. ¿Por qué la ansiedad toma tanta fuerza en nuestras vidas, al igual que la impaciencia? Porque nosotros somos muy orientados a querer tener el control. Y en la medida en que las cosas no salen como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera, eso empieza a generar en nosotros un sentido de ansiedad y de impaciencia. Por eso usted va a ver que aquí recordar que Dios es el único Dios soberano. Yo no soy soberano, usted no es soberano. Usted no lo es, por lo tanto, confíe en Dios, en la manera de Dios, a la manera de Dios, como Dios quiera. Y recuerde que la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. Por lo tanto, si en usted hay impaciencia, como decía Betsy en la última conferencia, ore para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y yo quisiera tener el tiempo, y quisiéramos tener el tiempo para explicar lo que es la llenura del Espíritu Santo, pero le voy a decir lo que no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es que pongan manos sobre usted y que usted sienta un caliente y un corrientazo. Nosotros venimos de ese contexto y por eso hablamos por lo que hablamos. La llenura del Espíritu Santo no viene por un momento de éxtasis con el Señor, cuando luego entonces tú estás manifestando los frutos de la carne o las obras de la carne. No. La llenura del Espíritu Santo, según la Biblia, es la rendición, como decía Betsy, y la rendición absoluta a la voluntad de Dios por medio de su Espíritu en todas las áreas de nuestras vidas. En la medida en que yo dejo que el Espíritu Santo gobierne todas las áreas de nuestras vidas, en esa misma medida, por la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios, yo voy a estar lleno de Dios. Ahora bien, no espere que esto es algo místico. Dios ha dejado un orden muy claro. El Espíritu de Dios inspiró la palabra. Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, llénese de la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se preocupe, que es ocuparse antes. Cada vez que usted sienta el impulso a la ansiedad, convierta eso en un motivo de oración y de acción de gracias. La ansiedad es arraigarse. Amén. La ansiedad es arraigarse a la preocupación. Entonces hablábamos que arraigarse no es algo como así, como que se quede en la ilustración del árbol. Arraigarse es pensar, es meditar. Y por eso dice luego, todo lo justo, todo lo honorable, si hay virtud alguna, en esto pensad, porque el ejercicio de introducir la verdad de Dios en mi corazón y meditar en ella, pensar en ella, entonces da como resultado un corazón que tiene paz. ¿Listos? ¿Siguientes? Siguiente. Hay muchas todavía. Vamos, estas yo creo que las voy a juntar también. Hablan acerca más del servicio en la iglesia. ¿Ok? Abigail, estoy sorprendida de tus capacidades. ¿Ok? Dice una, amo a Dios. Él cambió mi vida a 360 grados, dice. Pero siento que no encajo en el ministerio de mujeres de mi iglesia. Casi no participo y cuando lo hago estoy incómoda. Solo hago lo que me toca y le puso entre signos de exclamación y ya. Estoy mal por sentirme así. ¿Ok? Y les leo rápido la otra también. También habla acerca del servicio. Dice, en mi iglesia hay una buena comunidad. No sirvo en ningún ministerio. Solo vengo los domingos. Dejé de ir al estudio bíblico. Yo oro, leo la Biblia en casa y ayudo a los demás en necesidad. Pero prefiero no involucrarme para no salir lastimada al relacionarme con personas. Ya. Bueno, quizás con la primera pregunta, yo creo que si el Señor cambió tu vida 360 grados, podemos decir mejor como 180 grados, que es un cambio. 360 volvió al mismo punto. Sí, 180 porque te puse en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces,
el Señor hizo una obra en tu vida, Mm. pero tú te sientes que no quieres formar parte del Ministerio de Mujeres, me gustaría, el problema de este tipo de cosas es que no tenemos toda la información. Claro. Porque también me gustaría saber cómo se siente con el resto de la vida de la iglesia. Y yo le diría a esa persona que explorara en su corazón cuál es la raíz. Mm. Porque, o sea, nosotros no nos sentimos mal en una situación como mi hijo de 2 años, cualquier cosa que tú le preguntas, él te dice, porque sí. Porque sí. ¿Y por qué comiste? Porque sí. ¿Y por qué estás enojado? Porque sí. En el mundo de los adultos cristianos no es así. O sea, esa incomodidad que tú sientes que te hace como querer rechazar y no involucrarte, tiene que tener un origen y Sí. tiene que tener una raíz. Y yo creo que es muy importante que tú le pidas al Señor que te muestre, así como decía el salmista, escudriñame, muéstrame cuál es la raíz que hay ahí. Y vamos a crear dos escenarios para no dejar la respuesta así. Vamos a suponer que la iglesia, el Ministerio de Mujeres de la iglesia, tú no compartes doctrinalmente lo que están enseñando. Vamos a suponer que tú quieres que sea más, que te hable de mujeres empoderadas, mujeres de unción, mujeres de fuego, mujeres de chispa, candela y todo lo demás. Y tú tienes una orientación a ver el ministerio más de mujeres como algo más Tito 2 o viceversa. Quizás el ministerio de mujeres es más Tito 2 y tú quieres que haya mujeres empoderadas y que te traigan mujeres que te digan que tú vas al próximo nivel y que el que no tuvo contigo en tu proceso no puede celebrar contigo tu victoria. Siempre como tratando de ponerte como el superhéroe de la película. Entonces tú tienes que ver dónde estás tú, porque de repente probablemente si tu corazón está deseando algo que no es bíblico y el ministerio de mujeres es bíblico, pues tienes que ver cuáles son las raíces que te están creando esta inconformidad. Quizás tú estás en desacuerdo con el liderazgo, quizás no te dan participación en el liderazgo o viceversa. El ministerio es totalmente en una dirección que tú no la abrazas. Yo creo que sea A o B tu condición, debes de venir en oración delante del Señor y luego hablar con los líderes. Si tu preocupación es doctrinal, que es válido una preocupación doctrinal, pues entonces ventílala con tus líderes en humildad, como dice 2 de Timoteo 2:25, con mansedumbre. Y recuerda que al final la iglesia no se trata de nosotros. Con relación a la segunda pregunta, que la conectaste muy bien. Sí, déjame Ujú. decirte algo ahí, porque a veces pensamos que es como el cine o cualquier restaurante. O un supermercado. Mira, a mí no me gusta eso, yo me voy porque realmente yo tengo que tener una buena experiencia. Mm. Y la verdad es que la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde los pecadores redimidos están Sí, creciendo Amén. juntos a la imagen de Cristo. Y completamente. no se trata de nosotros. Y por eso la segunda pregunta es tan importante. La persona, y con eso quiero involucrar a todas las mujeres o hombres, lo que sea, que de una manera u otra vienen de iglesias donde han sido abusados espiritualmente y o han tenido algún tipo de trauma. Lo digo porque como pastor nosotros hemos visto ese patrón. Personas que están siendo no solamente abusadas espiritualmente, sino que lo forman y lo disipulan poniendo la identidad en el servicio. Nosotros venimos de ahí, no le estamos hablando que nos lo estamos inventando. Nosotros venimos de contexto donde nuestra identidad estaba arraigada en lo que hacíamos. Si no hacíamos, no éramos, nos sentíamos fríos, desconectados. Y se nos olvida, y muchas veces pues por las decepciones de los hombres pecadores y mujeres pecadores, porque todos somos pecadores, y usted es el peor pecador que usted conoce, no sé si usted lo sabe. Yo soy el peor pecador que conozco, ella es la peor pecadora que ella conoce, porque al final vivimos en una comunidad de pecadores redimidos. Ahora, lo que quiero decir con esto, tus malas experiencias no determinan el estándar. ¿Ok? Todos de alguna manera, en el caso de nosotros, venimos de experiencias donde abusaron de nosotros espiritualmente, descuidamos incluso lo prioritario en nuestra familia, nuestros hijos por mucho tiempo, se nos demandaba, si no servíamos estábamos mal. Hermanos, hermanas, grábense esto en su corazón. Dios nunca te va a poner en un lugar donde amenaza el diseño de Dios. Ni la familia, ni el matrimonio, ni tus hijos. Lo voy a decir con respeto a todos sus pastores. La iglesia no está por encima de su matrimonio. La iglesia no está por encima de su familia. ¿Ok? Dios ordenó las cosas. Ahora bien, todos estamos llamados a servir al cuerpo de Cristo. Y es lo que quería leer en 1 Corintios capítulo 12. Porque
dice, así como el cuerpo es uno, 12:12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y básicamente está hablando de eso. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Esa persona que está herida y está en una iglesia donde el servicio es necesario porque es una iglesia pequeña, pero también es un ejercicio de fe. Ven delante del Señor, no dejes que el temor te impida bendecir a la iglesia con tus dones y tus talentos. Amén. Ahora, tampoco caigas en el error de poner tu identidad en el servicio. ¿Por qué? Porque tú eres parte del cuerpo y hay dones que Dios te ha dado y la iglesia es esa dinámica donde yo sirvo y me sirven. Por lo tanto, no dejes que los traumas pasados te impidan florecer en la dinámica de la comunidad de la iglesia de la cual tú eres parte hoy. Y yo creo que algo buenísimo es que usted pueda venir con esa lucha donde sus pastores. Exactamente. Ellos van a estar felices de poder conocer esa parte de usted y de Y poder cuidarla. ayudarte y de poder caminar contigo. Y en ocasiones también ese orgullo que no nos permite abrirnos porque tenemos miedo de ser heridos, resulta en una idolatría a nuestro trauma, una idolatría a nuestra herida. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos han hecho a nosotros, y nosotros hemos sufrido Sí. mucho en el pasado, y nosotros vemos las heridas de Cristo y lo que Él tuvo que padecer, en realidad nosotros podemos ver que Él nos entiende, Él nos comprende, Él es un salvador empático, podemos traer nuestro dolor a Él y Él entonces va renovando nuestro entendimiento a través de su palabra para que podamos entender que al final no es que si vamos o no vamos a ser heridos, porque somos un cuerpo, somos diferentes, con diferentes personalidades. La vida cristiana no es fácil, pero es un hermoso caos que el Señor Amén. nos va a ir santificando poco a poco, y para eso necesitamos aprender a amar de forma vulnerable. Y hay dos cosas que quiero ya finalizar en esta pregunta. Lo primero es que la filosofía de tu corazón sea primero ser antes que hacer. Lo primero es que tú estás en el Señor y Amén. luego haces. Tú no haces para ser. Tú primero eres una hija de Dios, dada dones y talentos que Dios te ha dado. Desde ahí tú sirves de acuerdo a tu realidad familiar y de acuerdo a tu capacidad. Pero no al revés. Tú no vas a ser hija de Dios porque tú estás haciendo cosas para Dios. ¿Entienden la diferencia? Y lo segundo es expectativa y realidad. A todos los hermanos de la iglesia nosotros les decimos, y los que vienen a consejería y matrimonio, siempre le hago en una pizarra que tengo en mi oficina, bajar las expectativas a la realidad va a ayudar a disminuir el índice de frustración, desilusión. Cuando nosotros tenemos expectativas altas de los líderes, de los pastores, de los hermanos, de los que tienen más tiempo en la iglesia, del que me recibe, del que me abrió la puerta, del que usted va a vivir con una expectativa que si esa realidad y esa expectativa no están al mismo nivel, todo lo que está en el medio se llama frustración. ¿Y qué te recomiendo? Que recuerdes que vivimos en un mundo caído. Segundo, que la iglesia es un hospital lleno de pecadores, que estamos siendo santificados al tiempo de Dios, en el momento de Dios, y que consecuentemente cualquier hermano, incluyendo el pastor, le va a fallar. Si usted pone su mirada en Cristo, Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, usted se va a desilusionar menos, se va a cansar menos. Amén. Ponga su mirada en Cristo y deje de estar victimizándose. No se trata de usted. Si lo saludaron, amén. Si no lo saludaron, salude usted, hermano. Si no le invitaron, invítelo usted a su casa, hermano. Usted Y haga. solito invítese, ¿verdad? Usted invítese. Y nosotros se lo decimos a todos los miembros. Todos los que están ya en el proceso de membresía, le decimos, mira, ahora que usted es miembro, esto es de usted. Eso. No esperen que lo inviten, invítense. No Amén. esperen que lo saluden, saluden. Eso. Pero no se retraiga por sus experiencias pasadas. Wow, qué bello, amén. Es todo. Otra pregunta por aquí. ¿Estamos bien en tiempo? ¿Sí? ¿Todavía? No, queda, Ok. estoy viendo el reloj allá, siempre me recuerda el reloj que me ponen adelante. Dice, ¿por qué muchas veces Dios nos ayuda a hacer cambios radicales en nuestra vida, pero hay cosas que le pedimos que cambie porque no me gusta esa parte y no hemos podido cambiar y batallamos con eso?
Wow, qué bueno. Em, yo creo que nos hace falta entender, y quizás si tú quieres abundar, entender cómo es que cambiamos. O sea, cuál es la dinámica de nuestra unión con Cristo. A veces pensamos que es como yo y Dios. Como yo hago una parte, Dios hace otra parte. A veces que pensamos que es simplemente, bueno, mitad yo, mitad Dios, o todo Dios. Yeah. Él es, yo oro, pero Él no hace nada. Yo estoy orando que Dios me ayude con esta lengua, pero Él no hace nada. Yeah. Entonces, aún en lo que estuvimos leyendo hoy y aún en la carta de Efesios, que es muy parecida a Colosenses, nosotros vemos que hay un misterio y es que Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces, hay aspectos que no cambian porque en realidad no queremos cambiar. O sea, lo que hay en mí que no cambia de mí es la evidencia de que amo eso más de lo que amo a Cristo. Entonces, por eso yo tengo que orar porque Dios me dé el regalo del arrepentimiento, pero yo tengo que actuar en fe. Dios lo hace todo y al mismo tiempo nosotras también tenemos que actuar en fe. Entonces, por decir algo, yo confieso que yo era muy iracunda. Cuando mis niños eran, cuando mis niños, cuando mis grandes estaban más pequeños, era una batalla. O sea, cualquier cosa me producía mucha ira. Y me di cuenta que en realidad yo tenía que identificar, porque el problema no es solamente la ira es la manifestación de cómo yo estoy pecando. El problema de mi ira, cuando uno piensa bíblicamente, era que mi ira era el resultado de que yo quería ser soberana y dueña de mi vida, de mi tiempo, y yo sentía que mis hijos solamente servían como estorbos para que yo no hiciera lo que yo quería hacer. Pero llegar a ese punto se necesita que Dios como que te pele literalmente como una cebolla, porque ¿quién quiere decir algo tan oscuro y negro de su propio corazón? Entonces al final el problema no era que mis hijos se portaban mal, el problema es que yo los consideraba un estorbo en lo que yo quería hacer. Y en la medida que yo me di cuenta de mi propio pecado, que tiene el origen en que no quiero servir a los demás, en que quiero servirme a mí misma y que yo estoy en el trono de mis afectos, en la medida en la que yo voy y miro a Cristo y veo que su vida fue servicio y mi vida debe ser para servir, entonces en esa medida yo me humillo a mí misma, me niego al deseo de yo hacer lo que yo quiero y entonces abro espacio para servir a los demás. Entonces al final no era algo mágico de que Dios me iba a librar de la ira. Dios tenía que darme arrepentimiento para que yo pudiera ver el pecado y yo poder arrepentirme. Entonces, eso que no puede cambiar, así sea una adicción a tu teléfono, está realmente revelando un amor mayor hacia algo. En mi caso fue hacia mí misma, pero hacia algo que realmente da como resultado. Y ahí lo que tenemos es que quitarle la cabeza a nuestros ídolos, arrepentirnos y actuar en fe. La vida cristiana no es una vida de llaneros solitarios. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que entender, ¿qué es la vida cristiana? ¿De qué se trata? ¿Por qué Dios nos llama? Bueno, lo primero que recordamos es que cuando Cristo dijo, si alguna hermana quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros pensamos que la fe cristiana es una democracia. ¿Ok? En la democracia, los ciudadanos le decimos a las autoridades lo que ellos tienen que hacer. Hermana, usted y yo no vivimos en una democracia, vivimos en un reino. El rey determinó lo que hay que hacer. La Biblia enseña, y Pablo, cada vez que dice Pablo, apóstol y siervo de Cristo, la palabra que Pablo está usando ahí es esclavo. No es siervo, la tradujeron en siervo porque sonaba más, quizás al momento había tensiones con la esclavitud.
pero usted y yo lo que somos esclavos. Por lo tanto, usted y yo no decidimos cómo esto va a obrar. Hay una diferencia entre la obra de la salvación y la obra de la santificación. La obra de la salvación es monérgica, exacto, que solamente Dios obra. Dios salva por su gracia soberanamente cuando Él quiere. La santificación es sinérgica, es decir, Dios obra soberanamente y Dios pone su espíritu dentro de nosotros para que respondamos ahora a su ley. ¿Qué pasó en el momento de que usted fue salva? Sí, fue salva. En el momento que usted fue salva, la Biblia dice, Efesios capítulo 2, que usted estaba muerta en sus delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, viviendo los deseos de la carne y de la mente, y usted era por naturaleza hija de ira. ¿Usted lo sabía? Y el versículo 8 de Efesios 2 dice, pero por gracia ustedes han sido salvas. Y eso no es de ustedes, no es un don de ustedes para que no se lleven la gloria, sino es una obra de Dios. La obra de la salvación nos trajo de muerte a vida. No solo eso, dice la palabra que nos cambió. El nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es un cambio de corazón, un cambio de naturaleza. Un corazón con una piedra durísima, ahora un corazón tierno para que el Espíritu de Dios entre y habite. ¿Por qué tengo que ir a la salvación para responder la pregunta? Bueno, porque ahora usted está habilitada, si nació de nuevo, a obedecer a Dios y a morir a sí mismo continuamente. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, yo estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto no es una lucha usted sola, hermana. No estás luchando sola. Sin embargo, es importante que veamos que sí hay una conexión entre mi conocimiento de quién es Dios y de la obra que Él hizo en la cruz y mi manera de vivir. Déjeme demostrárselo por las Escrituras para que usted no crea lo que yo le estoy diciendo aquí. Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes. ¿De qué tú orabas, Pablo? Bueno, pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo necesito crecer en conocer la voluntad de Dios. Si yo no conozco la voluntad de Dios, yo puedo pasarme mi vida haciendo cosas para Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Porque muchas personas podrán decir, ay, hermana, ora para que Dios me revele su voluntad como si fuera algo místico. La voluntad de Dios ha sido revelada aquí en lo que Él escribió. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios con respecto a usted como mujer. Aquí está la voluntad de Dios con respecto a usted como soltera, como esposa, como madre, como hija, como hermana. O sea que no es un misterio, que no hay es que un buscar. misterio. Y por eso Pablo oraba para que crezcan en el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué tú quieres, Pablo, que yo crezca en este conocimiento de la voluntad de Dios? Versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses. Para que anden como es digno en el Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El mismo Espíritu, más adelante Pablo dice en Colosenses, que resucitó a Cristo de los muertos, Romanos, perdón, es el mismo Espíritu que está en usted. El mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, esas áreas donde tú ves que se te hace más difícil, probablemente es porque todavía tú amas eso más que a Cristo. Lo que tienes que hacer por el ejercicio de la fe, traerlo continuamente delante del Señor. Vamos a suponer que sea la lengua, que usted no controla la lengua, su lengua va más rápido que su pensamiento. Y usted murmura, critica, de todo tiene una opinión. Vamos a suponer que usted no ha podido perdonar. Hermana, una persona que no perdona no ha entendido la obra de Cristo en la cruz. Por eso Pablo dice, crece en el conocimiento. Toda persona que ha sido perdonada por Cristo está llamado a perdonar. Eso no es una opción, es un mandato. Aquí entra esta pregunta de hablar de perdonar también. Dale, vamos a conectarla Dice, a todo. sí, porque Y tenemos 5 minutos. Dice, hacemos un sermón. ¿cómo perdonar a otros? Y cuando sabemos que Dios ya nos ha perdonado, ¿cómo vivir sin culpa? Excelente pregunta, me encanta esa pregunta. Creo que decía, ¿cómo perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos? Y vivir sin culpa. Yo creo que hay algo que es muy revelador cuando sentimos, vamos a poner un ejemplo, una mujer que ha cometido un aborto. Yo creo que hay muchos pecados, pero, o sea, esa realidad debe ser un tormento para una mujer que dice, sí, Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí misma. Y yo me identifico mucho con ese concepto porque antes yo pensaba que yo necesitaba perdonarme a mí misma. No porque haya cometido ese pecado, pero cualquier otro pecado. Entonces,
mi entendimiento fue abierto cuando entendí que en todo el universo cósmico hay solamente una persona que es capaz de perdonar pecados. Jesucristo, Dios encarnado, vivió, murió y resucitó en el lugar de los pecadores para perdonarnos nuestros pecados. Y la única manera en la que un pecado puede ser perdonado es cuando Él concede el perdón. Así que podemos quitarnos la falsa idea de nuestra mente de que nosotras también necesitamos autoperdonarnos. Es como si nos sentáramos en un juicio y fuéramos el acusado y el condenador y el abogado al mismo tiempo. No se puede. El ser humano solamente puede recibir el perdón de Jesucristo. Así que ya puedes quitarte la idea de que tú necesitas perdonarte a ti misma porque tú no viviste una vida perfecta en el lugar de los pecadores. Tú no recibiste el castigo que merecían los pecadores y tú no resucitaste en tu lugar. No hay forma alguna. No te puedes perdonar a ti misma porque no puedes. Lo único que puedes hacer es correr confiadamente al trono de la gracia. Amén. Para encontrar el socorro oportuno que tú necesitas. Déjame darle un versículo bíblico para apoyar eso. Así que anote ahí, lo lee, lo mastique. La obra de Cristo en la cruz no solamente, hermanas, nos perdona de nuestros pecados, se llevó también la culpa. Amén. Amén. Y eso usted debe de saberlo. Cuando Dios perdona, Dios perdona. Dios no es como el hombre. Dios perdona y perdona. Y por eso es que la obra de Cristo nosotros le llamamos la buena noticia del evangelio. Lo que usted no podía hacer, solo Cristo lo pudo hacer. Y ahora todos los que creen en Cristo por la gracia reciben ese perdón. Colosenses, lo voy a mantener en Colosenses para que usted siga leyendo Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. Mire qué mejor imagen del evangelio que nos responde esa pregunta. Versículo 3. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, cuando usted era enemigo de Dios, cuando usted no quería a Dios, cuando usted no buscaba a Dios, dice el texto que Dios te dio vida juntamente con Cristo. Y mire lo que dice: habiendo perdonado todos los delitos que usted había cometido, todos. Y más aún dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra ustedes, toda la acusación, aún la misma tuya, aún la misma tuya, dice, y que nos eran adversos y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz por medio de él. Entonces, hermana, escuche eso. Por nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos una autojusticia, un deseo de autojustificarnos. No hay manera. Aborte esa misión. No hay manera de que usted por medios humanos, y por eso es que la fe cristiana, el evangelio es la buena noticia. El catolicismo te dice, obras más Cristo. No hay otra obra. Cada vez que la culpa venga a tu mente de un pecado que Cristo, entregaste a Cristo, rendiste a Cristo y te apartaste, cada vez que la culpa venga a tu mente, mira lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Y es como si Él te estuviera diciendo, mi hija, con los brazos abiertos, para eso fue que yo morí. Corre a mis brazos, corre a mi brazo y no dejes que la culpa te robe el gozo de tu salvación. Amén. Corre a Cristo, entre confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos capítulo 4, 16. Y ahí en el trono de la gracia es donde usted va a encontrar oportuno socorro. Amén. Hermanos, esa es la buena noticia del evangelio. No hay noticia mayor, por eso la recordamos. Y por eso Betsy se pasó el tiempo abriendo la Biblia y recordando el evangelio. Porque solamente ahí es que vamos a poder florecer. El Señor use toda la palabra que ha sido predicada hoy para que ustedes puedan florecer en Él. Amén. Precioso. Uy. Aquí pudiéramos seguir con las preguntas, pero el tiempo ya nos llegó. Pero queremos animarlas a que si no contestamos tu pregunta hoy, te animamos a que vayas con tu iglesia local, con tus pastores y hagas esta misma pregunta a ellos o con tu líder. El Señor los ha puesto ahí en especial para ti. Entonces sé valiente, mujer valiente, y acércate con ellos para que ellos puedan caminar contigo y encontrar esa respuesta que en tu corazón lo tienes arraigado. Entonces damos gracias
por la vida de Betsy y el pastor Moisés, que han sido de bendición para nosotros. Como ella lo vio en español. Para nosotros es un gozo muy grande, un gozo estar aquí con ustedes y que el Señor nos permita servir localmente en donde Él nos ha colocado. Gracias, muchas gracias. Y de manera, quiero darle gracias a todos los que nos invitaron, nos han tratado como hermanos en Cristo, nos han tratado como reyes, no merecemos tanta gracia. Y gracias a todos los voluntarios. Amén. Que están detrás de bastidores, Yeah. que se levantaron más temprano, que nos acomodaron, que nos recibieron, que cocinaron, que nos sirvieron. Primera de Corintios 15:58. Manténganse firmes y constantes. Y dice Pablo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Déjame ver si me- Bueno, en estos últimos 5 minutos vamos a recapitular para dar como esos puntos que no podemos olvidar. Si se te olvida todo lo que hicimos aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos que se quede contigo y en tu corazón? Y también te invito, Moisés. De la manera, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su amor. Que recordemos las verdades que nos salvaron. Esas verdades básicas del Evangelio son las verdades que nos sostienen en nuestro día a día, en nuestra lucha, como Moisés decía, con el pecado, en nuestra batalla por experimentar la plenitud y el gozo. ¿Cuáles serían algunas verdades del Evangelio que creímos al principio y probablemente ya hemos olvidado, que pueden sostenernos arraigadas en Jesús? Bueno, la palabra de Dios dice primero que esta salvación que usted ha recibido es por gracia. Usted no la merecía, recuérdelo. Usted no era tan mala que fuera desechada de esa gracia. Tú tampoco eres tan buena que te haga merecedora de esa gracia. Lo que has recibido es por gracia. Y esa salvación y esa buena noticia no solamente te salvó, es la misma gracia que te sostiene. Amén. Ahí en los momentos de debilidad, cuando tú sientas o no sientas a Dios, Dios no ha cambiado, Dios sigue ahí. Amén. Tú has sido ahora declarada justa, no por tus propios méritos, porque eras buena. No hay bueno ni aun uno, Romanos 3:10. Tú has sido declarada justa porque la justicia perfecta de Cristo ha sido transferida a aquellos que creen en su Hijo. ¿Y sabe lo que significa eso? Que Dios, en su carácter inmutable, que significa que Él no cambia, Dios te ama todos los días igual. Cuando tú lo sientes y cuando tú no lo sientes. Cuando tú lo quieres y cuando tú no lo quieres. Dios no cambia. Por eso es que la obra de Cristo en la cruz es tan gloriosa. Y tercero, es bueno que recuerde no solamente que Él te salva por gracia, que Él te declara justa por los méritos de Cristo, sino que también que ahora Él te llama a florecer y a vivir de manera coherente a esta salvación. Ese es el testimonio de Cristo. Eres un testimonio viviente de Cristo. Y eso no se va a manifestar en la iglesia el domingo. Es el día difícil ahí en las conversaciones con tu matrimonio. Cuando encontraste a tu esposo viendo pornografía o en un chat inapropiado. Cuando ves que tus hijos se están rebelando y ahora no quieren nada con papá y mamá y sus mejores amigos son sus influencers. Es ahí cuando tú te sientes impotente de lidiar con tu propio pecado. Cuando alguien te traicionó o te hirió y que tú no quieres extender perdón, pero te recuerda que el Evangelio te llama a extender la gracia de la misma manera que tú la recibiste. Es ahí en los momentos difíciles cuando tú te das cuenta que tú no quieres venir al Señor porque tu pecado volvió y te tiró al piso. Es ahí donde corres de nuevo al trono de la gracia. Y es ahí, hermanos, en esa dinámica de lo cotidiano, de que ustedes van a florecer
y van a mostrar dónde está arraigada su fe. El Señor les ayude a ver esto como el estilo de vida en el cual todo creyente nos ha llamado Dios a vivir. Es un nuevo estilo de vida, es una vida sacrificial, pero lo hacemos única y exclusivamente para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, mis hermanas. Que entrenemos nuestra mente a pensar en las cosas que son sí y amén en los lugares celestiales. Que tú te recuerdes, no importa si estás limpiando el piso, estás haciendo, lavando los platos, o estás cocinando, o estás en la oficina. Tú eres una mujer redimida, tú has sido santificada, Él te ha justificado. Que esas sean las verdades que definan y orienten tu corazón a la verdad. Y finalmente, que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Eso no quiere decir que usted se va a conformar con leer un devocional y sigue adelante. Hay etapas para eso. Pero es que usted ore hasta que el Señor pueda hacer arder su corazón por la verdad de su palabra. Lee el Salmo 119. No lo dejes de leer, léelo una y otra vez hasta que Dios despierte tu corazón y ponga en ti hambre y sed de su palabra, porque de ahí es donde fluye todo. Déjame hacer una oración en lo que Evelyn Zavala, gracias por toda la invitación y gracias por todo. Igual a Mario, a quien hizo la carne ayer de los nachos. Gracias, Mario. Déjame orar y luego y muchas cosas más. Hermanas, que sus corazones ardan como lo de que iban camino a Emaús. En Lucas 24, cuando Jesús los intercepta y les abrió las escrituras. Que sus corazones salgan de aquí con mucho deseo de escudriñar más la palabra de Dios y ser mujeres que vivan por la gloria de Dios. Padre, es tu palabra la que dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, que tu palabra no regresa vacía. Padre, yo te pido que cada hermana, cada persona en este lugar pueda ver más glorioso a Cristo y no a nosotros. Líbranos nosotros de que las personas pongan la mirada en nosotros, quienes somos viles pecadores, sino que pongan su mirada arriba en Cristo, el autor, el consumador de la fe. Como dice tu palabra, quien por el gozo puesto delante de él soportó tal hostilidad de nosotros los pecadores. Padre, que nosotros podamos igualmente considerar a aquel que sufrió la vergüenza, el oprobio, que nuestra mirada puedan estar ancladas en él, en su obra, en la promesa de que él nos sigue santificando hasta que Cristo vuelva y nos lleve con él. Bendice a cada mujer, llévala, Señor, como lumbreras en sus hogares, en su familia, en su matrimonio, en sus iglesias, para la gloria de Cristo. Amén.